de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos a su programa, Conéctate con IEXPRO, es un placer tenerlos. Y bueno, pues la tarde de hoy vamos a tratar un tema sobre la inteligencia artificial y la 5G. Va a estar súper interesante. Vamos a tener aquí a nuestros panelistas expertos, que ahorita se los voy a presentar. Y pues vamos a ver esta parte de las regulaciones, si hay, si no hay, en dónde, sobre la inteligencia artificial, qué pasa con la 5G, de qué nos va a servir, hace daño, no hace daño, qué pasa con la salud, por qué tiene que ir la 5G con la inteligencia artificial, porque es una encrucijada. Pero bueno, ya no les voy a decir más. ¿Qué les parece si conocemos a nuestros panelistas de esta tarde que nos van a acompañar con el tema en la encrucijada digital, regulación y legislación para la inteligencia artificial, mejor conocida como IA, y la 5G? ¿Qué les parece? Los presento, vamos, adelante. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la maestra Anacey Domínguez Torres. Ella es ingeniera en sistemas computacionales, maestra en educación y orgullosamente egresada de Universidad IEXPRO. Y el doctor Héctor Iván Jiménez Esponda. Él es licenciado en Derecho, maestro en impartición de justicia, maestro en juicios orales, doctor en Derechos Humanos y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos maestros? Adelante. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros, doctor Esponda, maestra Anacey. Un placer tenerlos. ¿Cómo están? Muy bien, maestra Adasa, muchas gracias. Aquí estamos dispuestos para conversar de un tema tan interesante con la maestra Anacey. Así que mil gracias a nuestra querida casa por darnos la oportunidad de participar. Gracias, doctor. Maestra, cuéntanos cómo te encuentras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes. Sí, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y de verdad que, bueno, pues ustedes son los expertos en el tema y nos encantaría que nos vayan explicando punto por punto para que podamos ir comprendiendo la importancia de que haya una legislación, o sea, que estas cosas, estas tecnologías se puedan regular, ¿no? Pues, ¿qué les parece que nos arrancamos y comenzamos primero porque ustedes nos digan qué es la 5G y la inteligencia artificial? Pero vamos por pasitos, porque hemos escuchado mucho de la 5G, pero para que lleguemos a la 5G, ¿están de acuerdo que ya debió de haber pasado 1, 2, 3 y 4? Entonces, ¿en cuál vamos ahorita? O sea, ¿ya estamos en la 5 o todavía no? ¿O estamos en ese inter? Maestra, cuéntanos, ¿qué es la 5G?
Claro que sí. Bueno, es correcto. Tenemos que empezar por conocer el contexto acerca de qué es la 5G. Y precisamente como lo mencionaba, este nombre de 5G viene precisamente de que es la quinta generación en lo que es la tecnología móvil. Entonces, obviamente tuvimos el 2G, 3G, 4G, que es con lo que la mayoría está ahorita utilizando, y viene esto que es la 5G. Pero ¿cuál es la característica principal que tiene el 5G? Bueno, básicamente el punto principal del 5G se caracteriza porque lo que es cuestiones de velocidad, cuestiones de latencia, cuestiones de capacidad de conectar más equipos, pues viene obviamente muchísimo más amplio que lo que ya teníamos. Entonces, entendiendo esa parte, que es algo que ya hemos utilizado, solo que ahorita viene con muchas mejoras más, hay tres conceptos principales que me gustaría que recalcáramos porque son fundamentales para que entendamos el impacto y la potencia que tiene la parte de la 5G. Entonces, el primer concepto es la velocidad, ¿no? ¿Qué nos ofrece lo que es el 5G? Pues básicamente nos ofrece que va a alcanzar velocidades de transmisión muchísimo más potentes de las que ya hay. Es decir, nos va a ofrecer o nos trata de ofrecer una velocidad de aproximadamente unos 10 gigabytes por segundo. ¿Qué significa eso en términos muy generales? Que nos está dando lo que es unas 20 veces más rapidez de lo que ya nos estaba ofreciendo el 4G. Entonces, pues bueno, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos bajar una película de 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la 3G nos llevaba aproximadamente 26 horas para descargar un formato de película. En cambio, cuando nos pasamos al 4G, esa velocidad de descarga ya prácticamente era de 7 minutos. Entonces, ahorita con lo que es el 5G, ya nos está diciendo que en 10 segundos nosotros vamos a poder descargar ese formato. Y pues bueno, lo que es latencia, la latencia es la rapidez con la que nosotros obtenemos una respuesta de lo que es en este caso la web. Y entonces, de pasar, por ejemplo, de, ¿qué serán? 20 milisegundos, nos están ofreciendo 1 milisegundo de respuesta en lo que yo solicito algo a la web y me manda la respuesta. Y eso es muy importante para todo lo que viene después. Y el número de dispositivos va a ser increíble, o sea, de 10 hasta 100 dispositivos más lo que se va a poder conectar con respecto a lo que nos ofrecía lo que es el 4G. Santo Dios, esas son velocidades impresionantes, de verdad. Totalmente. O sea, Sí. no. Sí, yo la verdad es que sí noté un gran salto, un gran cambio de la 3G a la 4G. Pero estas velocidades que tú nos comentas, maestra, son exageradamente de verdad súper rápidas. O sea, si así a veces, en general, yo creo que todos ya estamos acostumbrados a la rapidez, ¿no? Y ya cada vez somos más demandantes en cuanto a eso. Entonces ahora imagínate, es así como que, ay, es que está lento mi internet, ya no tienes excusa, o sea, estamos en 5G y el lento es uno, ¿no? No el internet, no la conexión, ¿no? Sí, Qué barbaridad. Doctor. A mí me gustaría primero agradecer la oportunidad. Dos, darle la bienvenida a nuestra audiencia, a este conversatorio, a esta charla, y para conocer un poquito más sobre este tema. Y la verdad es que lo que ustedes están comentando pone en la mesa algo. La dependencia que tenemos hoy hacia el Internet, hacia la conectividad, hacia la capacidad, la velocidad, lo que comentaba la maestra Anasei, pero yo quiero comentar algo. Y a lo mejor valdría la pena iniciar, como comúnmente se dice, desde el principio. Para todos los que nos están escuchando, hemos normalizado hoy hablar de 5G,
hablar de velocidad, hablar de capacidad, porque estamos familiarizados con los teléfonos celulares, los equipos móviles. Sin embargo, antes de llegar a la 5G y a todo esto, me parece que es necesario, cuando nos referimos a inteligencia artificial, hacer el contexto y mencionar que lo que primero inició fueron estas tecnologías de la información. Tecnologías de la información que han generado una evolución o que han sido parte de la evolución de la dinámica de los seres humanos, de las sociedades modernas, contemporáneas, actuales. Estas tecnologías de la información que han impactado desde el campo de la seguridad, la educación, la salud, que hoy podemos de alguna manera tramitar nuestra acta de nacimiento en línea, podemos tramitar nuestra carta de antecedentes no penales en línea, tenemos una firma electrónica, hacemos compras, pagos, transferencias en línea. Y entonces, conforme ha ido avanzando la aceptación, la evolución de estas tecnologías de la información, pues es obvio que han ido impactando en todas las áreas de la cotidianidad de los seres humanos a nivel mundial. Yo, en lo personal, si ustedes me permiten la referencia, creo, lo pienso así, estamos frente a una cuarta revolución industrial. No sé por qué tengo esa sensación, porque es parte de la evolución de los seres humanos que hemos tenido. Si hacemos un recorrido histórico, pues obviamente podemos hablar de que la primera, pues fue la máquina de vapor, no sé, el telar, el uso del carbón, en las máquinas, en los buques, ¿no? Esta cuestión para generar energía, propulsión. Obviamente me estaría yo remitiendo a los años 1700, infracción, ¿no? Posteriormente, pues viene otra revolución que tiene que ver con lo mecánico electrónico, ¿no? Y la tercera revolución que tendría que ver con la automatización de computadoras, teléfonos móviles, energías renovables, todo esto que la globalización nos ha tenido, nos ha traído. Y hoy, hablando de una cuarta revolución industrial, nos posicionamos, nos enfrentamos a una eh, a tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial. Y yo quiero traer a la mesa también algo que ha sucedido, porque hoy estamos acostumbrados, sí, a hablar de teléfonos celulares, a hablar de sistemas ciberfísicos, ¿no? La maestra Nasei no me va a dejar mentir, el Internet de las cosas, el cloud computing, eh, donde el motor son los datos personales. Y hay una parte interesante. Cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, pues todo el mundo empezó, no, las máquinas nos van a suplantar y nos van a desfasar y ya no voy a tener trabajo. Y entonces, este tipo de cuestiones que han sido parte de la evolución, pero que necesariamente tiene que haber un humano que controle el procesamiento de datos que las máquinas hacen. Tal vez algo que a mí en esta primera intervención y para darle bastante material a la maestra Anasei para que pueda seguir la línea, digo, en esta cuestión de avances y de evoluciones, pues el derecho, la parte legal no puede quedar fuera, ¿no? También somos parte de este avance y de esta evolución. Lo cierto
de verdad, y lo digo así, hay que entender una cosa. Hay una gran diferencia entre las máquinas y el ser humano. La diferencia radica en que el cerebro humano tiene la principal característica de sentir, de adaptarse flexiblemente a nuevas situaciones. Eh, Tiene una capacidad creativa, es inherente a nosotros como humanos. Y las máquinas, las computadoras, eh, tienen la capacidad de realizar tareas automatizadas, programadas, sí, tal vez analizar cantidades enormes de información y de datos, de agruparlos de, con inmensa rapidez, sí, pero es diferente a los seres humanos. El ser humano tiene otro contexto y todo esto nos pone frente a un paradigma siglo XXI, año 24. Estamos, insisto, frente a una cuarta revolución industrial. ¿Cómo ves, maestra Nasei? Es correcto todo lo que usted comenta. De hecho, sí, así es. Por cada vez que pues la humanidad, ¿no? ha dado como que ese giro en la forma en la que hace sus procesos, entonces se produce una transformación, ¿no? Y ya pasamos, como usted dice, precisamente varias etapas, desde el momento en que nosotros, por ejemplo, vino, digamos, la imprenta, hubo una, desde el momento en que hubo la industrialización, hubo otra, ¿no? Llegamos a la parte ya de computacional, fue otra. Y precisamente ahorita nosotros estamos viviendo una nueva revolución tecnológica, donde ya vamos a aplicar estos conceptos de inteligencia artificial apoyados con lo que es la 5G, pero sí necesitamos saber de qué se trata cada uno de estos conceptos, pues para que le saquemos el provecho y sepamos que no es algo malo, ¿no? Sabiéndolo utilizar como todo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ahorita se me viene a la mente, y yo creo que muchos de nosotros lo recordamos, por ahí del 2018, no sé si recuerdan que había una candidata que quería gobernar el Estado de México. Y ella mencionaba el Internet de las cosas. Y de hecho mucha gente se burló de ella, le sacaron los famosos memes y todo eso, ¿no? Porque la gente pensaba que se estaba inventando un concepto cualquiera, pero no es cierto. O sea, es un concepto real que existe y que forma parte ya ahorita de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante que todos conozcamos, si bien no es que lo estemos trabajando en nuestro campo, como por ejemplo en mi caso, que es todo lo que es ingeniería en sistemas, pero es necesario que sepamos en términos generales de qué se trata, para precisamente no caer en eso de que se están inventando cosas, nos están espiando, nos quieren controlar las máquinas, como usted decía, maestro. Entonces, es importante precisamente este tipo de conservatorios para dejar en claro todo ese tipo de conceptos. Y pues bueno, aparte de lo que es 5G, el otro concepto que viene de la mano es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Pues completamente de acuerdo con usted, maestra, y con usted también, doctor. O sea, sí hay toda una revolución, por supuesto, y bien comenta la maestra también, pues van de la mano, ¿no? Lo que es la 5G y la IA. Y sí, se rumoraba, se escucha todavía que estas partes de las máquinas que sí nos van a controlar, la Big Data y todo esto. Y es que precisamente ese es el punto, parte de un ejemplo, ¿no? Tenemos en las plataformas de entretenimiento, como lo es Netflix, Paramount, todas estas plataformas, pero pues se apoyan ¿de qué? Pues de la IA precisamente. ¿Por qué? Porque está diseñado para que uno vea el contenido, pero reporta los gustos de uno. Entonces, ¿qué ves? ¿Cuánto tiempo te quedas viendo? Un thriller, ¿cuánto tiempo te quedas viendo tal promoción? Y sobre eso
te comienzan a mandarle las promociones, las invitaciones, la información para que tú nuevamente veas algo parecido. O sea, simplemente esta plataforma te dice arriba, 90 y tantos % de tu gusto, ¿no? O sea, el match contigo del 90, o porque viste tal contenido, se te recomienda una de estas y estas y estas y estas. Y lo mismo pasa con las compras. Entonces, también hay negocios, empresas, sobre todo farmacias, que usan el chat, ¿no? Y ya, tus resultados aquí, ¿te sirvió o no? ¿Quieres pagar? Sí, en línea o en tal aplicación. Y te va llevando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es mucha oportunidad, es una transformación por completo, pero entonces, esta relación entre la inteligencia artificial y la 5G, hay una transformación digital por completo. Pero ahora, ¿qué oportunidades nos ofrece la 5G para que estas nuevas aplicaciones están basadas en IA? Volvemos a lo mismo, nos decía la maestra, la velocidad, ¿no? O sea, entonces ahora voy a poder descargar una película, un libro súper rápido, ¿no? Con mi 5G. Pero ¿cómo me ayuda la IA? Pues ayudándome a clasificar y diciéndome, este libro es nuevo, este género acaba de salir, de tu escritor favorito acaba de publicar tal cosa, ¿no? Pero entonces, ¿qué oportunidades nos ofrece la 5G para este desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué nos va a ofrecer? Bueno, pues en este caso, maestra, yo creo que para que comprendamos bien por qué es que la inteligencia artificial, ¿no? Va a tener ese gran impacto, eso no podría suceder si no tuviéramos de este lado el 5G. Entonces, son cosas que no pueden, digamos, de cierta manera, explotar todo su potencial si no están las dos al mismo tiempo. Y me remonto tantito a la historia, ¿no? Con lo que es Alan Turing, ¿no? Que conocido como el padre de la computación. En los años 50, Alan Turing ya decía, ya hablaba de inteligencia artificial. Obviamente todo el mundo no le dijo, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser posible. Pero dice Alan Turing, sí, dice, sí puede haber inteligencia artificial, solo que ahorita no contamos con la infraestructura que se necesita, entonces queda en teoría. Y él pronosticaba que unos 100 años aproximadamente ya se iba a poder desarrollar toda su teoría como tal. Pero bueno, no pasaron 100 años, pasaron 80 aproximadamente y ya está, ¿no? En este tiempo ya está la infraestructura que se necesitaba para entonces poder desarrollar. Y a eso es a lo que quiero llegar con la parte de 5G e inteligencia artificial. Debemos de tener en cuenta que el 5G es como esa base sobre la cual la IA va a correr, se va a ejecutar, ¿no? Entonces, ya estaban prototipos, ya habían teorías, todo esto se venía desarrollando desde, digamos, 2011, por ejemplo, 2012, ya habían salido empresas que ya estaban trabajando con algoritmos basados en inteligencia artificial, pero precisamente no había esa base. Y vamos ahorita a retomar esos tres conceptos muy importantes. Necesitábamos precisamente velocidad. La IA necesita forzosamente trabajar con datos en tiempo real para poder entenderlos y procesarlos y dar tomar decisiones, ¿no? Esa latencia que decíamos al inicio, o sea, yo le estoy mandando la información y ya me la está regresando. Sí, Necesitamos claro. que ese tiempo sea el mínimo. Y precisamente todo eso, ese contexto, ahorita a la IA se lo está dando el 5G. Pero también vamos a recordar otra cosa que yo creo que también más adelante lo vamos a platicar. La infraestructura que necesita lo que es 5G son antenas y antenas cada vez más cerca, cada vez más entretejidas para que precisamente esos tiempos sean más cortos. Y eso
conlleva también una gran inversión, ¿no? Y que de eso precisamente viene lo que es el rezago en algunos países, el por qué en algunos sí ya se ha avanzado, en otros no. Bueno, ¿qué les parece a nuestro querido auditorio y a ustedes que vemos una cápsula? Porque cada vez nos vamos adentrando más en el tema. Y bien lo dice la maestra, o sea, ahorita vamos a ver esta parte, bueno, vamos a escuchar a nuestro público, lo que opina, lo que pregunta también, y vamos a ver esta parte de la 5G y de la inteligencia artificial. La regulación se necesita, no se necesita, y qué está pasando con otros países, ¿no? También lo que comenta nuestra maestra. ¿Qué les parece? ¿Quieren ir ver la cápsula? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Saludos cordiales a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Les saluda Henry Escobar. El día de hoy vamos a conocer la opinión de algunas personas sobre la IA, mejor conocida como inteligencia artificial, y la 5G. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con Jafet. Jafet, dinos por favor, ¿qué riesgos crees que pueda haber con el uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo considero que actualmente es una herramienta bastante útil, pero considero que conforme pase el tiempo puede tener algunos malos usos. En ciertas personas pueden darles malos usos, o puede facilitarnos muchas actividades que hoy en día nosotros hacemos y nos puede volver un poco más holgazanes, un poco más flojos. Entonces siento que a la larga puede perjudicarnos un poco más. Ajá. Muchísimas gracias por tu opinión, Jafet. Sí. El día de hoy nos encontramos con Héctor William León Sánchez. Estimado Héctor, una pequeña pregunta. ¿Consideras que es necesario que haya una regulación para la inteligencia artificial? ¿Por qué? La regulación en la inteligencia artificial basada en el uso de la tecnología se basa en dos aspectos: lo que es el centro y lo que es las zonas marginadas. Como docente, te apuesto que regularla para que tenga mayor cobertura en una comunidad, los maestros de comunidad, sería excelente. Porque si haces llegar la información a través de la tecnología mucho mejor y más amplia. En el centro, regularizarla sería más bien reorganizarla para que tenga un mejor uso y diseño y desempeño en los académicos, en el área académica, en el uso, en su implementación, en el desarrollo de la escuela, tecnología de los alumnos, que es indispensable para que ellos sí lo lleven a cabo a sus comunidades como maestros, formadores de maestros que somos. Es excelente la formación y regularización, más que nada en lo que es las tecnologías. Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión, estimado Héctor. ¿De qué? A sus órdenes. El día de hoy nos encontramos con Jorge David. Jorge David, dinos, ¿qué es para ti la inteligencia artificial y en qué aspectos de tu vida crees que está presente? Bueno, para mí la inteligencia artificial, como yo llevo parte de la carrera de comunicación, pues me ha servido de mucho para ciertos trabajos que sean como algo que antes veíamos difícil de realizar, más que nada. Pero yo de mi parte veo que la inteligencia artificial ayuda mucho en el ámbito laboral, ya que nos facilita un poco más a la hora de ya sea redactar o hacer algunos pequeños trabajos de imágenes, pero siempre y cuando también tomando en cuenta que debemos de poner un poco de nuestra parte, pues no dejarlo todo a la inteligencia artificial, porque eso también desmeritaría también nuestro esfuerzo y como tal, vaya que la inteligencia artificial no tiene el mismo pensamiento de un humano, que a la vez puede confundir ciertas cosas igual. Y creo que también partes así social, no sé, la verdad, creo que
va en un punto medio que sí ayudaría, pero a la vez afectaría, dependiendo cómo lo utilicemos igual. Muchas gracias por tu opinión, estimado Jorge. Gracias. Hola a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos encontramos con Rodrigo Mendoza. Rodrigo, dinos, ¿te preocupan los posibles efectos de la 5G en tu salud? Claro que sí, sobre todo, bueno, más que mi salud, yo considero que el tema de la salud temprana, ¿no? O sea, el tema de los jóvenes, los niños, considero que sí de alguna manera puede llegar a afectar en el tema de salud mental o psicológica, la parte de que podemos o podemos más bien volvernos un poco dependiente de esos, sí. Genial, muchísimas gracias por tu opinión, Rodrigo. De nada. Hoy nos encontramos con Víctor Aragón. Estimado Víctor, dinos, ¿sabes qué es la tecnología 5G y cómo podría cambiar la forma en que utilizamos el Internet? La verdad no. He escuchado que 5G y 4G, todo eso, pero realmente no sé qué es o cómo se utiliza. Lo he oído. De hecho, he visto en algunos teléfonos y que anuncian 5G, pero realmente no sé qué es. Ok, entonces en ese caso te invitamos a continuar viendo nuestro programa para que conozcas la opinión de nuestros expertos quienes nos van a aclarar esa y muchas otras dudas. Continuamos. Y bueno, esta ha sido la opinión de las personas acerca de la IA, inteligencia artificial y la 5G. Continuamos con la entrevista a nuestros panelistas de lujo en nuestro set. Adelante. ¿Qué tal? Siempre es bueno saber, ¿no? Lo que opina la gente, lo que piensa. Y bien lo decía el señor, o sea, he escuchado que si la 5G, que si la 4G, y bien lo dijo él, lo he visto en los celulares, o sea, en los chips, ¿no? Ahí viene especificando de qué tipo de generación es, pero pues a veces no tenemos la información completa o no tenemos el panorama completo, y es por ello que, bueno, pues los invitamos a ustedes, ¿no? Pero, a ver, cuéntenos, ¿qué pasa con estas regulaciones? Vamos rápido en esta parte de las regulaciones, vamos lento, y ¿hay regulaciones exitosas en otros países o no hay? Me parece, maestra Adasa, lo primero que tendríamos que empezar a diferenciar tal vez o a puntualizar o a precisar es que por un lado la 5G de nada sirve si no tenemos la infraestructura, el desarrollo, como bien decía la maestra Anasei. Yo insisto, hoy lo que prácticamente está regulado es el uso de las tecnologías de la información, no sobre inteligencia artificial. Eso apenas se está iniciando y más aún hablando de esta quinta generación de la 5G. Entonces, me parece que existen muchos mitos alrededor, ¿no? Porque se habla de una energía diferente, con un impacto incluso a nivel celular orgánico, ¿no? Creo que todos son muchos mitos, pero hay algo muy cierto que todos los entrevistados dijeron, o en lo que coinciden al menos. El mal uso de esta inteligencia artificial nos hace dependientes, hace que el ser humano vaya dejando de lado su creatividad innata, que vaya esperando que esta cuestión de la inteligencia le resuelva los problemas, y eso es uno de los grandes problemas. Si bien es cierto, las tecnologías de la información hoy tienen un gran impacto porque pues ya vemos el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes en diferentes áreas que nos han ayudado, que agilizan los procesos desde la parte laboral, desde la parte burocrática, desde la parte gubernamental. Lo cierto
es que cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, la mayor parte de las personas lo han visto como una tabla de salvación. Si yo no tengo habilidades para dibujar, uso la inteligencia artificial y entonces, pues de entrada, ya le estoy dando un mal uso, ¿no? 2, no sé redactar, no tengo comprensión lectora. Uso la inteligencia artificial y genero un ensayo, o sea, cuidado. Por eso vieron ustedes que a nivel académico se empezó a satanizar o a criminalizar el uso de la inteligencia artificial. Y no es esa la ruta que deberíamos de llevar. Creo, me parece que siendo una sociedad moderna, contemporánea, pues los docentes tenemos que estar entendidos de que esta es una herramienta y es un recurso al que el estudiante puede recurrir, y lejos de criminalizarla, lo que tendríamos que hacer es adentrarnos, aprender, estudiar, porque ahí les va el dato. Cuando uno incursiona en esto, uno sabe. No es lo mismo el ChatGPT, el Gemini, no es lo mismo, existen infinidad de plataformas. Tú metes el mismo dato y te salen diferentes resultados. Si el alumno no tiene el análisis crítico, si no tiene comprensión lectora, se va a ir por un solo resultado y entonces ahí es donde está el error. Entonces, ojo, me parece que lo que sí se tiene que aprender a entender que hoy el uso de las inteligencias artificiales está más ligado a la parte ética. Me parece que más allá, ahorita vamos a hablar de las regulaciones y de si ha funcionado o no ha funcionado. Lo que se está regulando es precisamente el uso de estas tecnologías de la información. Sí, ¿por qué no? Al menos en México hay 19 iniciativas, óiganlo bien, 19 iniciativas que hablan sobre inteligencia artificial. Ahí están detenidas porque no se les entiende. Bueno, ya conocemos el nivel que tenemos, entonces digo, es otra cuestión que no es del tema, pero pues tampoco se entiende cómo está el asunto y ya están detenidas. Ya ahorita les hablaré de lo demás. Lo que sí creo importante y necesario es aprovechar estas herramientas tecnológicas que al menos las personas de los 50.com como yo no teníamos o no tuvimos cuando empezamos a estudiar. Entonces, estas son herramientas. Fíjense, hoy estamos en este conversatorio virtual con el don de la ubicuidad, desde donde estamos cada uno de nosotros, coincidiendo en un mismo espacio, viéndonos, escuchándonos, percibiéndonos. Entonces, esas son de las ventajas que debemos de aprovechar de la tecnología. Y es obvio que ha ido evolucionando. Hoy ya no solo tenemos este recurso, hoy ya tenemos esta inteligencia artificial que nos debe de servir precisamente para crecer, para aprender, para dinamizar, no para volvernos más cómodos, porque eso está comprobado. Hoy más que nunca, a través de las neurociencias, entendemos que un cerebro que no se usa empieza a perder capacidades. Entonces, ojo, porque también viene la otra parte de los neuroderechos, ¿no? Y entonces estamos en una evolución de conceptos, en un momento cumbre para el ser humano, y que todo esto nos debería de servir para ser mejores seres humanos y mejores profesionales. Y no al contrario. No sé, es un posicionamiento. Ya ahorita hablaremos de regulaciones y de lo demás. Sí, es cierto, doctor. Estas herramientas, bien lo dice, bueno, pues hay que usarlas a favor, pero pues con moderación y precaución. Y si bien lo comenta, lo que hay que regular pues es esta parte ética, ¿no? de la inteligencia artificial. Y es cierto, o sea, tenemos países como Chile, Brasil, Argentina, Europa,
que lo que más les ocupa en este tema de la inteligencia artificial, pues es la parte ética, ¿no? Y paradójicamente China está involucrado en esto. O sea, ellos dicen, bueno, hay que ver los componentes de la cadena de valor y eso está como que, digo, creo que es otro tema muy largo, ese sí es otro punto, es otro tema, pero sí se tendría que abordar y hasta la OCDE está involucrada, ¿no? O sea, han presentado ya iniciativas el año pasado, hace unos meses, pero vamos, o sea, no se termina de concluir y ya adquirieron compromiso en la OSD estos países para llegar a algo, porque pues uno dice, bueno, voy a regular esto, pero el otro dice, es que a mí no me conviene, por eso no le entro al tema, mejor quédatelo tú, y así están hasta que, bueno, ahorita ya hay que hacer se propone ya una regularización pues internacional, ¿no? Maestra, la escuchamos. Sí, claro. De hecho, respecto a eso que comentan, toda esta cuestión, por ejemplo, de la regulación a nivel internacional de lo que es las redes de telecomunicaciones, 5G y toda la parte de IA, resulta muy curioso porque precisamente vamos a ponernos en unos años atrás, la empresa internacional que empezó con la producción de las antenas precisamente para lo que es específicamente el 5G fue la empresa de Huawei, ¿no? Que conocemos, tenemos equipos, es una empresa china. Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo, no? Que era la única empresa que podía proporcionar ese tipo de equipo de telecomunicaciones. Que el gobierno chino tenía tiene una cláusula en donde les indica a las empresas que cuando el gobierno les solicite información de los clientes, entonces, pues ellos están en la obligación de proporcionarlo. Y ahí, a partir de ahí es donde viene todo la cuestión de que si nos espían, nos van a robar los datos, cómo le hacemos para protegernos. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos comentaron que lo que querían hacer es la implementación precisamente de 5G, pero a nivel gobierno, para evitar esa situación, ¿no? Entonces, a raíz de eso, y es que vienen, por ejemplo, países como lo son Singapur, el Reino Unido, entonces varios de ellos empezaron a hacer como que las adaptaciones a sus leyes con tal de protegerse, ¿no? Porque al final de cuentas a quienes están adquiriendo los equipos, pues es a China. Entonces, ahí viene todo un detalle. Primero que nada, en cuestión a nivel nacional de la seguridad de cada país, ¿no? Y después de eso viene otra situación que es la cuestión de la seguridad a través de los ciberataques, que ese es otro tema también es supremamente grande ese tema de la cuestión de la ciberseguridad. Entonces, a raíz de eso es que vienen todos esos mitos, como comentaba, ¿no? De que si nos están espiando, de qué va a suceder con nuestros equipos, se van a bloquear. Entonces, sí, yo creo que aquí es una cuestión de que se tiene que ir regulando las leyes, pero con un enfoque de cambio continuo, porque esto no se quedó aquí, no se va a quedar aquí, es el inicio, apenas estamos hablando que una vez que la red 5G esté estandarizada, la IA va a tener una explosión mucho mayor todavía, y entonces ya vamos a estar hablando de lo que es el Internet de las cosas, tal cual. ¿Qué significa eso? Que todo gadget, todo aparato va a estar conectado a la red, va a estar conectado a esa red. Así es. Sí. Así es. Maestra, entonces, es que eso ya nos rebasó por completo. O sea, es que eso va a una velocidad tan impresionante que en lo que nosotros estamos pensando, cómo se va a regular, qué vamos a hacer, o sea, el espionaje siempre ha estado,
¿no? Sí. Y yo recuerdo que hace, ¿qué? 3, 4 años, como 4, estuvieron en guerra precisamente, o sea, no una guerra como tal que hemos visto ahorita desafortunadamente entre Rusia, Ucrania e Israel, no, o sea, hubo una guerra tecnológica, porque no querían que China lanzara su 5G, empezó a bloquear Europa, Europa comenzó a bloquear con aranceles y con otro tipo de cosas, y se empezó a hacer una guerra comercial impresionante. Y uno a otro se empezaron a bloquear y a sabotear durísimo. Y después China se va contra los chips y bueno, con Vietnam y se hace todo un merequetengue. De alguna manera no frenó, pero sí le bajó un poquito la velocidad a la que iban a lanzar o ya querían implantar la 5G, ¿no? Pero ahorita ya no. O sea, creo que hasta se corre el riesgo de que se vaya de las manos. Sí. Es O sea, probable. siento que nos está ganando. O sea, que ya... Tan es así que hoy tú estás platicando con alguien y tienes tu teléfono cerca y hablas de gatos y de inmediato te empiezan a caer publicidad de gatos. O sea, eso es inteligencia artificial. Estos ciberataques de lo que ustedes hablan, pues claro que tiene una razón de ser y es conocer los avances, pero además, otra vez, el punto interesante, la obtención de los datos personales. Yo quiero y sé que el tiempo nos gana, pero es que hay una parte interesante que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué tendríamos que hablar hoy de esta cuestión de la inteligencia artificial? ¿Qué cosa tiene que ver con el ámbito legal? Y es que aquí viene algo que desde los años 70 se ha manejado. La informática jurídica, o conocida como Legal Tech, así se le conocía, ¿no? Que se vino popularizando durante y a partir de los años 70, generando sistemas avanzados para que las leyes fueran de mayor beneficio, ¿no? Sobre todo en su agilización, en su aplicación. Todo este tipo de cuestiones, hoy por hoy, pues por supuesto que han tenido un impacto en el sistema de justicia, en el sistema normativo y en la parte jurídica. Ya no deberíamos de estar hablando de justicia digital. Hoy, y la maestra Nacey lo señaló al inicio, hoy de lo que se tiene que hablar es de una justicia algorítmica, porque hay que entender que la inteligencia artificial se integra por un conjunto de algoritmos que le otorgan autonomía o cierta autonomía. A esa autonomía es a la que le tiene miedo la mayor parte de los científicos o de las personas, ¿no? Porque nadie lo sabe a ciencia cierta cuál va a ser el efecto. Sin embargo, me parece que hay una parte de suma importancia, pues, para acabar pronto, que las inteligencias están ganando terreno y que están actuando como verdaderos seres humanos. A eso es a lo que le tiene miedo las personas, ¿no? México ha transitado a partir de ya tenemos tiempo en estos avances en diferentes materias y en diferentes cuestiones. Sin embargo, regresando a lo que dijo uno de los entrevistados, cuando hablamos de regulación, tenemos que entender que son dos cuestiones. Por un lado, la aplicación y por el otro lado, la protección. ¿No? Entonces, en México se inició originalmente con la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la de protección al consumidor, con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Hemos tenido avances en donde se considera el uso o la aplicación en entornos digitales. Entonces, México no ha estado exento de esto, pero hay un dato que sí quiero darles.
todo esto que ustedes han señalado de los países y precisamente de estas regulaciones, pues nos hablan de la conceptualización de derechos digitales, ¿no? Y cuando hablamos de derechos digitales, pues tenemos que centrarnos también en otra parte interesante, los derechos humanos de última generación. No me quiero meter al tema, pero en el origen se hablaba de 3 generaciones en los derechos humanos. Hoy ya nos estamos situando en una 5ª generación precisamente por estos derechos digitales. Entonces, esto tiene que ver con el progreso de las tecnologías, de la información y cómo es necesario nuevas figuras para tutelar precisamente estos derechos. Entonces, yo solo quiero darles un dato porque se publicó, se hizo del conocimiento una carta de derechos digitales con la pretensión de reforzar estos derechos digitales, ¿no? Entonces, hay todo un contexto. México, que es lo que nos interesa y que hoy por hoy se los voy a dejar en la mesa para que analicen y reflexionen. El órgano que tendría que regular todo esto es el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, así como lo oyen. Entonces, ahí les dejo en la mesa porque también el INAI va a sufrir algunas cuestiones. No, maestro, pues nos está dejando una bomba aquí en la mesa, porque eso ya está a punto de sufrir otro cambio. Bueno, ya lo entonces, quieren eliminar, entonces digo, no, santo Dios, bueno. ¿qué va a pasar ahora? Bueno, entonces esa ¿Sí? es la parte que era necesario aterrizar el día de hoy. Sin embargo, el INAI, a pesar de lo que está padeciendo, ha publicado la última versión del documento titulado Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Y le pone un nombre, Código de Buenas Prácticas. Por eso vuelvo a la parte ética. Un código de buenas prácticas. Todo esto, ya le estoy quitando su tiempo a la maestra Anasey, perdón, maestra Anasey, Adelante. pero de alguna manera es necesario saber que existe una iniciativa a nivel mundial, si así lo quieren ver ustedes, porque ya desde el año 21 se había dado a conocer esta Carta de Derechos Digitales. Sin embargo, en la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de marzo del 23, se aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, que tiene 4 aspectos fundamentales. Y por eso México, les decía yo, hay 19 iniciativas. Pero aquí la pregunta es, si es el INAI el que va a regular la aplicación y la protección, pues, ¿qué va a pasar ahora? Claro. ¿No? Sí, completamente de acuerdo. Híjole, yo encantadísima como de hacer una segunda parte, porque bien lo comentábamos. Sí, es que tiene mucho que ver, o sea, está la parte ética, está la parte... Nos pueden ver. Sí, claro. Sí. No, está de verdad como se dice aquí en nuestro México lindo y querido, hay mucha tela de dónde cortar. De verdad que tiene mucho tema. Mis queridos maestros, ustedes con base en lo que hemos visto en este programa, ¿qué creen que se podría tomar en cuenta para los próximos años? ¿Mejorar la legislación sobre estas tecnologías? ¿Diseños? No lo sé, ustedes son los especialistas. Díganos, cuéntenos. Maestra Anasey, la parte tecnológica. Sí, por supuesto. Es que, ay. Miren, para empezar, es una situación de que en cuestión de la inteligencia artificial, bueno, hay ahorita 3 clasificaciones a grandes rasgos de la inteligencia artificial, lo que le llaman inteligencia artificial estrecha,
inteligencia artificial general y lo que es la superinteligencia, ¿no? Entonces, ahorita estamos entre un ir y venir, ¿no? Entre lo que es la inteligencia artificial estrecha. Entonces, si se dan cuenta, es la primer clasificación, ¿no? ¿Y qué es lo que están ahorita tratando de hacer, ¿no? En este caso, los ingenieros, todos los que se dedican a esta parte computacional, tratar de llegar al punto de la inteligencia artificial general. ¿Y a qué se refiere eso? Que la inteligencia artificial general ya no se va a enfocar en algo, en un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, un sistema que nos ayude a detectar el cáncer. Eso va para la salud y ya, ¿no? Sino que lo que quieren ahorita es que un sistema sea capaz de resolver todo lo que se pueda. Y en el momento en que se llegue a pasar a lo que es la superinteligencia, estamos hablando de que ya se van a estar desarrollando sistemas, dispositivos que ya van a adquirir conciencia. O sea, ahorita eso es teórico, pero se dan cuenta del avance tan agigantado que hubo del 2023 ahorita 2024. O sea, fue cuestión de meses, no fue ni de un año, fue de meses. ¿Cómo se desarrolló, por ejemplo, el ChatGPT? ¿Cómo se dio el boom de todos los motores de búsqueda que integraron inteligencia artificial? Entonces, ¿qué podemos esperar mientras le estamos debatiendo quién va a llevar el control, la regulación, todo eso? La tecnología no se detiene. Los investigadores están tratando de llegar a su objetivo. Pero en el momento, por ejemplo, de que, digamos, ya todo mundo implementó la red 5G, la inteligencia artificial desarrolló hasta el punto de ser general, ¿no? Y tenemos ciudades inteligentes, ya estamos viviendo en el Internet de las cosas. Bueno, ¿y quién va a regular todo eso? ¿No? O sea, en ese punto, ¿quién nos va a proteger de todo eso que ya estamos viviendo, ¿no? Desde nuestro smartwatch, que por ejemplo, ya me está monitoreando cómo están mis signos vitales, está mandando una base de datos de esa información, sabe cuántos pasos doy al día, todo. Entonces, esa información, ¿cómo se va a regular? ¿Quién la va a proteger? ¿Cómo se va a ¿Y a dónde va, perdón maestra, y a dónde va a dar toda esa información? Exactamente. Entonces, ¿Quién la concentra y quién tiene acceso a poder ver y tomar esa información? Entonces, esto tiene que ser un enfoque proactivo y flexible. Es decir, ya, es algo que se tiene que hacer y se tiene que ir adaptando conforme van saliendo las nuevas implementaciones tecnológicas. Y sí, es un trabajo que no lo puede hacer un solo sector. O sea, tiene que ir gobierno con la industria, con la educación, con la salud, con todos. Nadie se puede quedar fuera de toda esta transformación digital, que es precisamente lo que estamos hablando. Sí. Y lo que usted decía, McCarthy en 1956 fue el que acuñó el término de inteligencia artificial, ¿no? Hablando él de las tecnologías de la información y su avance. Hoy por hoy, yo nada más quiero dejar muy en claro que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al uso de las tecnologías de la información pública. Ese es desde el momento en que está constitucionalizado, incorporado, institucionalizado, no solo es un derecho humano, sino además un derecho fundamental. Entonces, está en el artículo 6º. A partir de ahí, digo, se han dado muchas iniciativas para poder regular esta cuestión, pero ustedes lo dijeron muy bien. El avance, la evolución que estamos teniendo, decía la maestra Daza, en 5 años, no maestra. Esto cambia cada 24 horas y a lo mejor menos, cada 12 horas, y va el avance, y va el avance. Entonces, para cuando se viene a presentar una iniciativa ante el Congreso para regularlo o ante cualquier otro organismo para regularlo, ¡pum! Ya quedó obsoleta por el avance, ¿no? Entonces, es una cuestión que sí tenemos que estar muy al pendientes, entendiendo que este es un recurso y una herramienta que nos debe de permitir vivir en paz. Por ahí, ojo, les va a caer en internet, hablando de inteligencia artificial,
una escena precisamente de esta serie que ha venido vaticinando el futuro, Los Simpson. Cómo a través de un apagón se queda la humanidad sin recursos, sin alimentos, sin nada. Y eso debería de ser un aprendizaje para nosotros. De nada nos sirve hablar de tecnología, de inteligencia artificial y de 5G si no estamos centrándonos en lo principal, la energía eléctrica, su producción para mantenerla, garantizarla y poder usarla. Entonces, yo quiero dejarles esa reflexión ahí. Sí, claro. Interesante reflexión. Yo quisiera hacer un último comentario porque yo creo que es algo que también en lo que se debate quién protege los datos, quién a dónde se va y todo lo que se hace, hay un punto que también es muy importante y que se tiene que legislar también, de qué manera eso es lo que hay que buscarlo, que es la responsabilidad y el mecanismo de rendición de cuentas que deben de tener estas tecnologías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que al implementar el 5G y la inteligencia artificial, en el caso de los automóviles que ya tienen conducción automática, la pregunta es, si llega a haber un fallo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De el que vendió el dispositivo? ¿De el que programó el sistema? ¿De quien está ofreciendo el servicio, no? ¿De la red? Entonces, esas cuestiones también son cosas que se tienen que integrar dentro de la legislación y la regulación, ¿no? Y como les digo, o sea, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de eso, ¿no? De autoconducción, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos más adelante qué otros dispositivos vayan a salir. En el caso del monitoreo en el sector salud de pacientes en tiempo real, si hay un fallo en el monitoreo de los signos vitales de una persona, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Del dispositivo, del sistema, del doctor? ¿De quién? ¿No? Entonces son cosas, híjole, supremamente complicadas que se ven desde muchos enfoques y que se tienen que tener en cuenta. Y hay una parte interesante, para poder regular la aplicación y la protección, se requiere de especialistas, algo que tampoco estamos teniendo. Verdaderos correcto. especialistas que asesoren, que den su opinión, que guíen. Y que entiendan el tema. Y que entiendan y que puedan guiar pues al órgano decisor, en este caso en México, pues nuestra Cámara de Diputados. Exactamente, se tienen que rodear de especialistas. Claro. Porque cada quien, como diría, ¿no? Cada quien en su campo de especialidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en el caso de usted, doctor, conoce de leyes, ok, yo como ingeniero en sistemas no las conozco, pero sí sé de tecnología y sé de dónde pueden atacar. Y usted me va a decir de manera legal cómo puedo protegerme. Pero entonces ahí viene el trabajo en conjunto, el sector, gobierno, industria, educación, todos. Y es también un tema muy complejo, muy complejo. Así es. Pues yo me voy, ya no sé ni cómo decirlo. Me voy como, no sé, con mucha reflexión, pero también no me puedo ir sin una preocupación de todo este tema de verdad tan grande, tan profundo y de todo lo que abarca y de ver nuestras leyes, como bien lo comentaba el doctor, los especialistas que se necesitan y que espero que sean suficientes para lo que se requiere. Y bueno, vamos cerrando, mis queridos maestros, y a nuestro bello público. Aquí tenemos algunas preguntas, vamos cerrando. Nos dice Martín Castrejón Flores, en la Universidad de Massachusetts se tuvo un caso de un alumno penalizado por el uso del ChatGPT en un trabajo académico. ¿Qué pudieran comentar al respecto? Me parece que fue uno de los primeros casos, al igual que van a encontrar casos resueltos, incluso hay uno muy comentado, muy mencionado respecto de una persona privada de su libertad que exigía el derecho al Internet estando en prisión y en un primer momento se le niega
y entonces él recurre a las instancias y la corte determina, ¿no?, que efectivamente tenía un derecho, pero limitado, solo exclusivamente porque él alegaba que necesitaba el Internet para su preparación académica, ¿no? Entonces, obviamente tú sabes que eso se requieren regulaciones, no lo puedes abrir así como así. Entonces, hubo un fallo, interviene incluso la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, fue en grande, y esto sucedió al principio. Hoy por hoy, las escuelas, las instituciones académicas, los gobiernos, todos estamos conscientes de que esto es una herramienta y lejos de criminalizarla, debe de regularse. Eso es lo que tenemos que hacer, pero insisto, ¿cómo la regulamos si no tenemos verdaderos especialistas que guíen a quienes hacen las leyes? Entonces, por mucho que se tenga la intención, por mucho que haya esta carta de derechos para la utilización de las cuestiones digitales y de inteligencia artificial, es decir, necesitamos, en primer lugar, la convicción, el compromiso y la obligación de nuestros gobiernos para poder regular esto. Sí, claro. Dos, contar efectivamente con especialistas que puedan dar su opinión y generar leyes efectivas y eficientes, no leyes que se queden en papel y letra muerta. Entonces, creo que esos son de los detalles, ¿no? De acuerdo, completamente, mis queridos maestros. Y una última, nos dice María Luisa Hernández Castro, ¿de qué manera la combinación de inteligencia artificial y 5G puede transformar la educación y el aprendizaje a distancia, especialmente en comunidades con acceso limitado a recursos tecnológicos? Ahí también es un tema. No sé la maestra Nacey, pero yo pondría lo primero en la mesa. ¿Cómo llevamos esos recursos tecnológicos si no hay luz? Exactamente, es un tema también multifactorial en cuestión de cultura, en cuestión de inversión, en cuestión de infraestructura, ¿sí? Como decíamos al inicio, el hecho de llevar una red 5G conlleva una inversión muy fuerte, que de hecho la mayoría se basa en lo que es la industria privada, ¿sí? Porque el gobierno precisamente se limita en esas cuestiones a invertir, es una inversión muy fuerte en los equipos de telecomunicaciones, y pues apenas se está tratando de llevar luz, de llevar agua a las comunidades. Entonces es un tema muy complicado, que de ser posible, definitivamente sería un impacto enorme social el hecho de que personas que están en sus comunidades tuvieran acceso a este tipo de educación basada en la 5G, precisamente. Ambientes virtuales, acceso a la información de manera inmediata, etcétera. Claro. O sea, sería lo ideal, pero ese es el punto. Servicios de gobierno incluso. Exactamente, no. Pero ese es el punto. ¿Cómo se empieza a llevar esa infraestructura? Claro. Primero no hay la intención. Pero es que ese es el punto. ¿Cómo podemos hablar de ese avance o de esa evolución si tampoco hay la intención y el compromiso? Perdón lo que voy a decir, pero esto nos remite específicamente a los derechos humanos de tercera generación, la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para que la población o el Estado pues tenga lo necesario. Lo necesario. ¿No? Entonces, claro, hablando de esta palabra que tanto gusta, bienestar, generar bienestar, paz, tiene que ver con muchas cosas, empezando por la seguridad humana. O sea, mis queridísimos maestros, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Yo encantada de verdad, y nuestro público también, les ha gustado el tema. Una disculpa a nuestro público porque nos tenemos que ir. Les agradezco mucho la invitación, compartir sus conocimientos, y si me lo permiten, mis queridos maestros y nuestro público, pues vamos a leer sus reconocimientos que nuestra Universidad IEXPRO les otorga. El presente reconocimiento al doctor Iván Jiménez Esponda y a la maestra
Anasey Domínguez Torres por su destacada participación en el programa de Conéctate con iExpro en la encrucijada digital, regulación y legislación para la inteligencia artificial y la 5G, realizado en las instalaciones de la Universidad iExpro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 8 de noviembre del 2024, y firma nuestra directora académica, doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Y bueno, de verdad que ha sido un placer. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a este magnífico evento y tema. Y pues llegamos a la parte final de nuestro programa, Conéctate con iExpro. Recordarles también que nuestra universidad ofrece una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas hasta posgrados. Por favor, a ustedes y a nuestro querido público, recuerden seguirnos con nuestras redes sociales, que es YouTube, Instagram, Facebook. Si quieren volver a ver este programa y otros que vienen también muy interesantes, pues nos pueden seguir por nuestras redes y pues van a encontrar este programa también grabado y mucha más información que yo sé que les va a encantar. Pues muchísimas gracias. Un aplauso a ustedes y a nuestro público por habernos acompañado esta noche. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, maestra Daza. Gracias a nuestra institución por la oportunidad. Gracias, maestra Anasey. Un gusto. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad iExpro. 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.